Buenas tardes con todos. Hoy compartimos la palabra de Dios en Mateo 17, 5-17, Jesús y la ley. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que cumple y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Por tanto os digo, que la justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El tema de este pasaje es de gran importancia, pero está lleno de dificultades por el encadenamiento de cada uno de los versículos. Hay demasiada profundidad y tenemos que tratar de entenderlo, porque es demasiado complejo, de acuerdo, porque vienen las bienaventuranzas y ahora el Señor dice: muy bien, ahora te voy a aclarar algo. Lo primero que te voy a aclarar es que no he venido a abolir la ley o los profetas. Cristo no vino a destruir, a romper, a hacer pedazos y tirarlo al tacho de basura la ley y los profetas. No vino a destruir la ley y los profetas, no. Y esto hay que tenerlo bien claro, ¿de acuerdo? Porque son como dos secciones principales de la Biblia: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La primera parte es la ley, donde es el Antiguo Testamento, y la segunda donde está el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo lo identificamos ambos sin que se contradigan? Porque todas estas leyes están tratando de algo importante, es decir, la causa del pecado, con pecado, cómo serían los días mesiánicos y aquellos que no tendrían ya razón de ser en este momento. Toda esta discusión es porque Cristo proclama que no vino a abrogar, no vino a destruir, a deshacerse ni la ley ni los profetas, ¿de acuerdo? Es decir, en el sentido concreto de abrogar, ¿de acuerdo? No vine a abolir, el término que está ahí acá. Entonces, no vino a destruir, no vino a desatar, no vino a abrogar, no vino a anular ni la ley ni los profetas. Lo que Cristo vino es todo lo contrario por hacer. ¿Qué vino a hacer? A llenarla, es decir, a cumplirla, a perfeccionarla. Vino a cumplir la ley con las obras de lo imperfecto, como se interpretaba el Antiguo Testamento, a la forma perfecta. Esto es lo interesante, ¿de acuerdo? Vino a llenarla, ¿de acuerdo? A cumplirla con obras que se entendían imperfectamente a lo perfecto. Por eso hay un pasaje que nos habla sobre el divorcio y dijo que en ese momento, por la dureza del corazón, se había dado la carta de divorcio. Y luego explica que la única causal de divorcio es el adulterio.
Y lo mismo nos viene a decir con varias cosas. Ejemplo, no desearás la mujer de tu prójimo. Dice, cualquiera que codicie en su mente a una mujer, ya la codició. La está perfeccionando, ¿ves? No le está anulando el mandamiento, no desearás a la mujer de tu prójimo, no. La está perfeccionando, es decir, no puedes desearla ni siquiera con tu mente para que entenderla un poco más. No puedes desear a la mujer de tu prójimo ni enamorándola, ni siquiera con el pensamiento, ni siquiera con la mirada, ni siquiera con las emociones. Por eso Jesucristo está llevando lo imperfecto a lo perfecto. Correcto. Y con esto está acuñando la eternidad de la ley en toda su integridad invariable. Está dando la eternidad de la ley. Es decir, dando la eternidad de la ley. Es decir, no va a cambiar. Por esto es una lucha fuerte, fuerte entre el hombre viejo y el hombre nuevo, que estamos nosotros luchando, batallando, cuidando nosotros mismos, porque el hombre nuevo no quiere aceptar esta perfección de la palabra de Dios, esta eternidad de la ley de la palabra de Dios. Ahora, tenemos varias cosas. Por ejemplo, tenemos Juan 4, 24. ¿De acuerdo? En Juan 4, 24, nosotros tenemos, Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. ¿Ve? Está aclarando, Dios es espíritu. Ahí está aclarando más, ¿ve? De la imperfección a la perfección. Dios es. Tienes que hacerlo en espíritu, desde lo más profundo de tu ser, con tu mente, con tus emociones, con tus pensamientos, con tus actos, basados en la palabra de Dios. Por eso está dando una solución a todos los enigmas. Oye, pero Dios, ¿y quién es Dios? Es un espíritu, es un ser espiritual, sí, es nuestro creador, sí, pero los que lo adoran también deben hacerlo en espíritu y en verdad. Luego tenemos, por ejemplo, lo que dice en Jeremías 31, ¿de acuerdo? Jeremías 31. Entonces tenemos el capítulo 31 y el versículo 31. Y dice, venid, vienen días, dice Jehová, en las cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Ve? Cómo Jesucristo viene a perfeccionarlo, a complementarlo, del imperfecto a lo perfecto. Por eso Jeremías está diciendo, miren, dice, ¿quién? Jehová, que hará un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Y quién hace el nuevo pacto? Pues la venida de Jesucristo. Y así son los diferentes argumentos que están de pasar de lo imperfecto a lo perfecto. Jesucristo dice, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Por eso es toda esta razón de poder entender que no vino a incumplir o destruir diciendo, no vale ahora la ley o los profetas, solamente vale lo que yo digo. No. Lo vino a perfeccionar y a cumplir. Ahora, ¿cómo se perfecciona? ¿Cómo se perfecciona el Antiguo Testamento con Cristo? ¿En qué sentido podemos decir cómo está que lo perfecciona? Porque tenemos que entender esto. Y entonces, lo primero que tendríamos que entender es ¿en qué sentido conviene el término cumplir o perfeccionar? ¿De acuerdo? Decir, ¿qué término? Porque él dijo bien claro, yo no he venido a destruir, sino a cumplir. Entonces, lo primero que me interesa es entender la palabra cumplir o perfeccionar. ¿De acuerdo? Y la palabra cumplir lo podemos como entender como perfeccionar. Cumplir.
darle, como Él ha venido a cumplirlo, y Jesucristo es el Hijo de Dios, y Dios quiere que todo lo hagamos perfecto, entonces Jesucristo viene a hacer las cosas perfectas. Por eso se ve que Cristo cumple con su práctica muchas cosas del Antiguo Testamento, pero las perfecciona con su doctrina al interpretar el sentido recto de muchas cosas del Antiguo Testamento. ¿Ve? Dice, ¿ustedes lo hacían así? No, debe ser de esta manera. Por eso vino a cumplirlo. Queremos que lo entiendan. Por eso vino a cumplir, en el sentido de perfeccionarlo, porque Él le dijo, no, ustedes están interpretando muy mal la ley del Antiguo Testamento. Y por eso vengo a darle la interpretación correcta, en el sentido recto que deben practicar. Vamos a basarnos un poco en Mateo 5. Mateo 5. De acuerdo, al capítulo 5. Y tomamos versículos del 21. Más o menos para darnos ejemplo. Él vino a dar, por ejemplo, sobre la ira, sobre el adulterio, sobre el divorcio, sobre los juramentos, sobre la venganza, sobre el amor a los enemigos. Ejemplo, ¿no? Cuando tomamos desde Mateo 21, capítulo 5 del 21 hasta el versículo 48. Ejemplo de lo que Él vino. Por eso Él cuando agarra y dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso es lo que dice. Pero nos aclara en Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. ¿Ve? Es decir, nos viene a dar lo perfecto. Fue dicho así, no cometerás adulterio. Y Él viene a perfeccionarla, a cumplirla. Por eso nos aclara en Mateo 5:28, dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesucristo está viniendo a perfeccionarlo, y así con todo, no solamente con las cuestiones del adulterio, porque ahí no solamente se está tocando el adulterio, también tenemos el divorcio. Ejemplo, en Mateo 5:31 dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Y en Mateo 5:32 nos dice, eso está en el Antiguo Testamento, pero yo te lo voy a dar la perfección. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Ve? Y así va aclarándonos temas como en los juramentos, la venganza, el amor sobre los enemigos, etcétera, etcétera. Entonces, ya entendemos bien lo que es cumplir y perfeccionarla. Y tenemos como referencia de querer profundizarnos cada uno de nosotros en Mateo capítulo 5, versículo del 21 al 48. Ahora, otra forma de poder precisar cómo es el sentido de cumplirla o perfeccionarla, y está diciendo, por ejemplo, cómo perfecciona Cristo la ley del Antiguo Testamento cuando aquella queda abrogada en muchos puntos. Al interpretar, primero Jesús dice cuál es el verdadero sentido de las prescripciones deformadas del Antiguo Testamento. ¿Qué más hace? Añade nuevas enseñanzas y revelaciones y prescripciones. Y también anula algunas cosas. ¿De acuerdo? Ejemplo, tenemos una discusión de Pablo, donde Pablo dice, pues anulamos la ley con la fe. No, ciertamente que la confirmamos. Si confirmamos, se da la perfección por superación. ¿De acuerdo? Y entonces, oye, ¿dónde encuentro sustento de eso? En Gálatas. Voy a Gálatas. ¿De acuerdo? Y en Gálatas, yo tengo en el versículo
3, en el capítulo 3, versículos del 23 al 25. Tenemos del 23 al 25. Y ahí dice, pero antes que llegara la fe, estábamos bajo la ley. ¿Correcto? En el Antiguo Testamento. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada por Cristo. De manera que la ley ha sido nuestra guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo esa guía, sino bajo lo que dice Cristo. ¿Qué quiere decir? Cristo vino a decir, oye, no te quedes solamente en el Antiguo Testamento, no, tienes que seguirme a mí. Tienes que ver, si has leído una cosa del Antiguo Testamento, cómo esto se ha ampliado, se ha mejorado, se ha perfeccionado en el Nuevo Testamento. ¿Correcto? Es decir, no podemos quedarnos exclusivamente en el Antiguo Testamento. Tenemos que recurrir también a los versículos del Nuevo Testamento que hablan sobre este tema del Antiguo Testamento, y ahí vemos muy bien cuál es el verdadero sentido de interpretar estos versículos y cuáles son las nuevas enseñanzas para que me ayuden a esto. Por eso es lo que se da la perfección, el cumplimiento por superación. Ahora, en el Antiguo Testamento se conserva el espíritu mesiánico y crístico que existía en él. Es decir, esa parte no se va a anular jamás, jamás de los jamases, ¿de acuerdo? Porque se tiene que cumplir sí o sí. Pero nosotros no solamente tenemos esa parte, que ya expliqué, que él no vino a abrogar. Porque él está diciendo en el versículo 18, te voy a aclarar algo, dice, miren, hermanos en la fe, no dice Cristo, de cierto, que pasarán los cielos, pasará la tierra antes que todo se haya cumplido. Antes que termine la tierra, antes que termine los cielos, todo se tiene que cumplir. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Por eso nos incita, nos exhorta en el versículo 19 a que cumplamos los mandamientos. Por ahí se dice, no deis por menos uno de los pequeños mandamientos, sino cúmplelo como debe ser, para que seas grande en el reino de Dios. Y nos exhorta aún mucho más, porque Cristo siempre está exhortándonos a la perfección, a dar todo, absolutamente todo lo que tenemos nosotros por el reino de Dios. Nos está siempre exigiendo lo máximo de nosotros. Nosotros queremos dar siempre queremos darle una pequeña parte de nuestra vida a Cristo. Y Jesucristo dice, no, dámelo todo. Por eso en Mateo 5:20 dice, por tanto os digo que si vuestra justicia, que nuestra práctica de la palabra de Dios no fuera mayor que los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Tenemos que practicarlo más. Y entonces tenemos que los escribas y los fariseos, ¿quiere decir que no practicaban? Sí, los escribas y los fariseos practicaban la palabra de Dios, pero desde una forma conductual, exterior. En cambio, Cristo nos exige que nosotros practiquemos la justicia desde el interior, desde lo profundo de nuestro ser espiritual, desde cada uno de los pensamientos, emociones y sentimientos que están dentro de nuestro ser. Por eso la batalla se hace más fuerte. Pero ahora tenemos el apoyo del Espíritu Santo. Como el Consolador está acá, podemos entonces librar esa batalla, y con el apoyo del Consolador, entonces nosotros podemos vencer esa batalla. De otro lado, pues esta batalla sería una batalla simplemente perdida. Por eso no debemos luchar a cualquier antítesis que vaya con todo esto. Cualquiera que diga, oye, no, Jesucristo vino a abrogar, a destruir la ley y solamente vale el Nuevo Testamento, no. Que les sirva de guía compartir esta reflexión de lo que estamos interpretando, la palabra de Dios en Mateo 5, versículo 17 al 20. Jesús y la ley.
Que la paz del Señor cuide nuestra mente, cuide nuestros corazones, que siempre leamos la Biblia en voz alta, que siempre la podamos compartir y que Dios nos fuerza, mediante la ayuda de su Santo Espíritu, a poder combatir todo el pecado que hay en nosotros. En el nombre de Cristo.